Historia de la filosofía, por Nicolás Bagnano, volumen 1, 57, parte primera. Filosofía antigua, capítulo 9, Platón, 53, condena del arte imitativo. La filosofía es una vida de despiertos. Exige el abandono de toda ilusión respecto a la realidad de las sombras que se nos aparecen en el mundo sensible. El arte imitativo, por el contrario, se aferra a esta ilusión. De ahí la condena que sobre él lanza Platón en el libro 10 de la República. Y en efecto, la imitación, por ejemplo, la de la pintura, se detiene en la apariencia de los objetos, los representa distintos en las diversas perspectivas cuando son los mismos siempre, y no reproduce más que una pequeña parte de la apariencia misma, tanto que no consigue engañar más que a muchachos y a tontos. Esto ocurre porque la imitación prescinde completamente del cálculo y de la medida de que nos servimos para corregir las ilusiones de los sentidos. Estos nos muestran los mismos objetos torcidos o rectos según que se les mire dentro o fuera del agua, y cóncavos o convexos, grandes o pequeños, pesados o ligeros, según otras ilusiones. Vencemos estas ilusiones recurriendo a la parte superior del alma, que interviene para medir, para calcular, para pesar. Pero la imitación que renuncia a estas operaciones se dirige exclusivamente a la parte inferior del alma, que es la más alejada de la sabiduría. Lo mismo ocurre con la poesía. Esta imita la parte pasional del alma, que se abandona a los impulsos e ignora el orden y la medida en que consiste la virtud, y así da las espaldas a la razón. La culpa de la poesía trágica es todavía más grave. Nos lleva a conmovernos por las desdichas ficticias que se ven en la escena, a reír inmoderadamente de actitudes bufas que todos debemos condenar en la realidad, y así suministra alientos y vigor a la parte peor del hombre. Añádase a esto la observación, hecha ya en el Ión, de que el poeta no sabe verdaderamente nada. De lo contrario, debería preferir efectuar las empresas que cantar o practicar las artes que describe, y se tendrá el cuadro completo de la condena que Platón pronuncia contra el arte imitativo. Ningún valor puede tener, por tanto, la creación en que ese arte consiste. Si la divinidad crea la forma natural de las cosas, si el artesano reproduce esta forma en los muebles y en los objetos que crea, el artista no hace más que reproducir los muebles o los objetos creados por el artesano, y se encuentra en consecuencia más alejado todavía de la realidad de las cosas naturales. Estas no poseen realidad más que en cuanto participan de las determinaciones matemáticas, medida, número, peso, que eliminan su desorden y sus contrastes. Y precisamente de estas determinaciones matemáticas prescinde la imitación, limitándose a aprender las apariencias superficiales y contradictorias. No puede, pues, aspirar a ningún grado de validez objetiva, y tiende a encerrar al hombre en aquella ilusión de realidad de la que la filosofía debe despertar.